Se encuentran escuchando Matízate, el podcast de la revista Matices en Lenguas Extranjeras del Departamento de Lenguas Extranjeras de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy nos encontramos con la profesora Doris Fagua, la cual ha realizado varias de las correcciones de estilo de los artículos de la revista. Ella nos va a hablar hoy un poco sobre el proceso y el arte de la corrección de estilo y nos va a dar algunos consejos y experiencias sobre lo que ella ha vivido realizando esto. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Estoy ahora en vacaciones y de paso aquí por la universidad muy contenta de volver al alma mater. Es un placer tenerla aquí, profesora. En aras de conseguir uno de nuestros primeros podcasts para la revista, como parte de la iniciativa de difusión y visualización de la misma, nos gustaría saber, para empezar, en breves palabras, cómo fue su recorrido para llegar a este punto de su carrera. Bueno, pues a ver, mi recorrido, ahorita parece largo, lo voy a resumir. Pasé por la Universidad Nacional, estudié la especialidad de francés de la carrera de Filología e Idiomas. Luego hice una maestría en el Rosario, en donde me especialicé en didáctica del francés como lengua extranjera. Y luego volví a la Nacional para hacer una maestría en lingüística porque mi interés después de mi monografía de pregrado era describir lenguas indígenas de Colombia. Entonces vine a la universidad y ahí hice una monografía sobre diagnóstico sociolingüístico de los ticuna que están en la periferia de Leticia. Pero yo no quería hacer sociolingüística, sino descripción de lenguas, entonces dije voy a hacer el doctorado y fui a Francia, me demoré más de lo que había previsto, 10 años, y regresé a trabajar en la universidad dictando unos cursos en el departamento de lingüística y unos con el departamento de idiomas, y ahora soy docente de tiempo completo de la Universidad de Cartagena de lingüística, aunque para empezar el primer semestre dicté un curso electivo de francés. Entonces sigo siempre con un pie en idiomas y otro en lingüística. Entre tantas de las colaboraciones que la autora Fagua ha realizado a lo largo de su carrera profesional se encuentra la edición de estilo de varios de los artículos de la revista Matices. Sin embargo, esta colaboración es evidenciada por primera vez un artículo llamado Semántica del prefijo reduplicativo en Agni Indenie, una lengua Kowa de la Costa de Marfil, en el 2015, del autor Daen Amokoen Asambo. Nos gustaría saber cómo fue esta primera experiencia con la revista. Para mí fue muy grato encontrarme con un artículo de lingüística de una lengua, no europea, que esa fue mi formación durante el doctorado, y el tema y el tratamiento me interesó, y creo que después, según Veronique, la encargada de la revista, me dijo que el autor había apreciado las observaciones, y fue muy chévere porque uno aprende y también se da cuenta que puede hacer algunos aportes, algunas observaciones, y si son bien recibidas, pues está uno contribuyendo a mejorar el contenido del artículo, que es algo diferente de la tarea que realizamos cuando hacemos corrección de estilo. Allí ya no podemos intervenir, no podemos opinar, solamente hacemos sugerencias sobre las reglas ortográficas, gramaticales, y hasta ahí va. Si uno quiere hacer ya una observación de contenido, por ejemplo, en uno de los artículos que yo revisé había una traducción en inglés que yo sabía que podía ser otra, y la sugerí como en el correo en la que devolvía el artículo, pero pues ya no puedo hacer la observación. Además yo estaba corrigiendo el estilo de un artículo en español, entonces digamos que puede uno opinar, pero ya no será tenido en cuenta, o tal vez no, puede que sí, puede que no. A su parecer, ¿cuáles son los elementos necesarios para realizar una adecuada corrección de estilo de un artículo? Pues depende, yo lo he hecho en francés y en español. ¿Qué requiere para hacer una corrección de estilo? Pues digamos que haber revisado las últimas propuestas, por ejemplo, de la Real Academia. A veces, por ejemplo, la acentuación ha cambiado mucho en los últimos años, la introducción de nuevas preposiciones, bueno, etc. Entonces, de pronto estar al día en esto, porque algunas veces uno hace un comentario y después le devuelven diciendo
pero en el diccionario de la Real Academia aparece. Entonces sí hay que estar revisando algunas observaciones, uno las hace al comienzo y uno mismo tiene que hacer una segunda revisión para ver, pues corroborar ya contrastando con fuentes si la propuesta que uno está haciendo es la correcta. También digamos que hay que tratar de guardar distancia con el estilo, porque cada autor tiene su estilo. Yo recuerdo uno de los artículos en los que el autor escribía oraciones de un párrafo y para mí era un poco, pero ese es su estilo. Yo hice como la sugerencia, tal vez se podría utilizar un poquito de puntuación para poder seguir el hilo y poder respirar cuando uno está leyendo, claro. Pero de todas maneras es el estilo y el español lo permite. Tal vez en otra lengua pues sí habría que marcarlo. Entonces tratar de marcar el límite entre el estilo del autor y lo que son las convenciones y las normas. También está la norma de uso y la norma, digamos, la prescriptiva y la de uso. Entonces uno también tiene que hacer el balance, porque algunas de las normas de uso, es decir, lo que utilizamos día a día, que de pronto todavía no está incluido en el diccionario o la gramática de la Real Academia, se está convirtiendo en la norma y puede que en la próxima versión esa ya sea. Entonces uno hace la sugerencia y algunas veces puede uno dejar pasar. En este momento se me ocurre, por ejemplo, un proceso que está ocurriendo en el español y es por ejemplo, cuando utilizamos el impersonal, se venden casas. Entonces algunos utilizan el se como si fuera una tercera persona. No voy a explicar la norma, la regla, pero entonces algunos dirían se vende casas y otros se venden casas. Ahí, por ejemplo, yo no corrijo, porque es una norma de uso y realmente incluso se encuentra escrita, seguramente pronto va a haber como esa posibilidad de utilizar las dos. Entonces se menciona, pero pues lo puede uno mencionar, ¿no? Pero ya es una norma de uso y entonces ya es como un poquito entrar a decirle al otro cómo debe hablar cuando todos hablamos de esa manera. ¿Considera precisamente que estas actualizaciones se produzcan o resulten en obstáculos o dificultades en la labor de la corrección de estilo? No, es como la dinámica de la lengua, más bien uno tiene que estar pendiente, o sea, tener claro que la lengua está cambiando y que nosotros estamos ahí como se dice en francés, a la charnière, como en el límite. Entonces, puedes corregir, pero teniendo en cuenta que esa norma puede estarse imponiendo. Entonces, no es un obstáculo, más bien hay que tener cierta apertura. Rezando un poco su recorrido profesional, podemos ver que entre el año 1997 y el 2003 dictó varias materias en la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Bogotá, entre las cuales está francés básico, francés selectivo y también tenemos historia de la lengua francesa y el seminario de lingüística francesa. Después de más de 20 años de carrera profesional en los cuales seguramente ha adquirido herramientas tanto pedagógicas como conceptuales, si volviese a dictar estos cursos, ¿lo haría de la misma manera? Pues definitivamente no, porque pues justamente ya el bagaje con el que llegas es otro. La verdad, cuando yo regresé en 2016 trabajé aquí en la universidad con el departamento de lingüística y con el departamento de idiomas, con gramática. Entonces, como yo había estado, aunque estudié en Francia, mi formación había sido más en lingüística, me di cuenta que de todas maneras en esos 10 años yo no había estado trabajando en didáctica. Entonces sí sentía como que tal vez podría haber vacíos allí, pero en cambio en lingüística me sentía muy fuerte. Como tuve la materia de gramática francesa, pues yo creo que todos aprendimos. Yo revisé algo, los estudiantes, algo que he notado es, pues bueno, también por el acceso que hay ahora a las nuevas tecnologías, el nivel de los estudiantes de hoy es superior, muy, muy superior al de los estudiantes de hace una década. Pues se explica, ¿no? Ha cambiado el contexto, yo tampoco soy la misma, tengo una orientación más hacia la lingüística, pero pues siempre guardo, como decía al comienzo, un pie en idiomas, en francés. ¿Considera que es necesario o prudente enseñar una materia enfocada en la corrección de estilo? Pues yo pienso ahora, pues lo vemos en la Universidad de Cartagena y de pronto por la experiencia con los estudiantes, sobre todo de lingüística, porque los de francés yo los veía escribir en francés, ¿no? Yo pienso que debería haber para todos los estudiantes y de pronto los que consideren que tienen un buen nivel, pues que no lo siguieran, pero yo creo que para todos debería haber una materia de argumentación,
Y entonces tú ahí puedes trabajar los aspectos formales como la corrección de estilo, pero sobre todo me parece que para construir textos y más cuando, digamos, el enfoque es investigativo, yo creo que sí hace falta reforzar las bases y sería bueno para todas las carreras porque todos estamos haciendo investigación. Eso lo noté un poco acá y también, aunque había unos estudiantes que escribían muy bien, que argumentaban muy bien, pero algunos tienen algunas fallas, entonces se podría ofrecer para todos, no solamente para los de lingüística o los de idioma, sino que me parece que cualquier investigador tiene que saber presentar sus argumentos, organizarlos en contenido y en forma. Yo creo que en general en todo el país el hecho de que los estudios secundarios en algunas ocasiones no logren pues dar esas herramientas para producir textos argumentativos, entonces justifican que en la universidad se haga por lo menos en un primer semestre una formación de este tipo, ¿sí? Que incluya lo que llamamos corrección de estilo, que sería más lo formal, y también la organización de ideas, la presentación de argumentos. Ya para finalizar, para aquellos oyentes que se dediquen a la corrección de estilo o aquellos que busquen encaminarse en este arte, ¿podría darles algún consejo? Yo pienso que debe pasar por la experiencia de escribir. Yo les daría el consejo de que escriban, que algunas veces se vuelven algunas materias, algunos trabajos como muy instrumentales, entonces tú corriges lo que otros producen, pero tú mismo podrías producir, por ejemplo, un texto sobre la corrección de estilo. Entonces, sí les daría el consejo de que no se queden en la tarea, digamos, pasiva de revisar lo que otros hacen, sino que también produzcan, puede ser a propósito de esa misma actividad u otras. Generalmente los que corrigen estilo, ¿quiénes son? Los de lingüística, los de idiomas, no sé quiénes, ¿sí? Entonces ellos pueden hacer, creo que de hecho lo hacen algunos estudiantes, hacen corrección de estilo, pero también pueden producir sus propios artículos sobre un tema particular. Y ese artículo sobre un tema particular pues puede también contribuir, por ejemplo, a tratar un tema de estos, como los que decíamos ahora, por ejemplo, las normas de uso, por ejemplo. Aunque ese trabajo de hormiguita de la corrección de estilo es muy importante. No se nota porque aparece el autor, aparece la revista, pero detrás hay una persona que hizo todo un trabajo para que luciera como aparece en la versión final. Entonces, bueno, hago ahí la aclaración. Profesora Fagua, ha sido un placer tenerla aquí con nosotros. Una vez más le agradecemos inmensamente por haber aceptado esta entrevista y por toda la valiosa información que acaba de darnos. No, gracias a ustedes y que tengan una buena continuación, como se dice en francés, que continúe la revista. A propósito, aprovecho como para hacer un paréntesis, y es que en los últimos años lo que hemos notado es que estas publicaciones en línea o las publicaciones en nuestros países, digamos que hay como un trabajo detrás por lograr como una calificación, ¿no? La indexación, etcétera. Pero lo que hemos visto en los últimos años es que incluso revistas que han estado indexadas, que tienen una calidad buena, han perdido su categorización. Entonces la idea, o sea, algo que me parece muy valioso de Matices o por ejemplo de Forma y Función es que se dé la lucha, que continuemos escribiendo, tratando de producir. Sí hay que ir un poquito en esta vía de abrir alternativas de divulgación del conocimiento, que no sea monopolizado. No es solamente que sea la categoría AAA o lo que sea, sino que detrás hay toda una política, toda una lógica de cómo se maneja el conocimiento. Entonces, esta manera alternativa de divulgar el conocimiento, de intercambio entre pares, de colegaje, me parece importante mantenerlo y guardar ese espacio, seguir en ese proceso de abrir espacios, aunque las condiciones externas no sean muy favorables. Bueno, eso quería nada más. Entonces, felicitaciones por continuar en el proceso de invitar a gente a publicar y también de recibir artículos de fuera. Ir más allá de nuestros límites nacionales, no tener un impacto local, pero también internacional. Y ustedes que nos están escuchando, si están interesados en ver el trabajo realizado en la corrección de estilo de los diferentes artículos,
Los invitamos a leerlos en nuestra plataforma web y a escuchar los podcasts que se encuentran en nuestro canal de YouTube, así como seguirnos en nuestras diferentes redes sociales y académicas. Hasta la próxima. No es solamente que sea la categoría AAA o lo que sea, sino que detrás hay toda una política, toda una lógica de cómo se maneja el conocimiento. Entonces, esta manera alternativa de divulgar el conocimiento, de intercambio entre pares, de colegaje, me parece importante mantenerlo y guardar ese espacio, seguir en ese proceso de abrir espacios, aunque las condiciones externas no sean muy favorables. Bueno, eso quería nada más. Entonces, felicitaciones por continuar en el proceso de invitar a gente a publicar y también de recibir artículos de fuera, ir más allá de nuestros límites nacionales, no tener un impacto local, pero también internacional. Y ustedes que nos están escuchando, si están interesados en ver el trabajo realizado en la corrección de estilo de los diferentes artículos, los invitamos a leerlos en nuestra plataforma web y a escuchar los podcasts que se encuentran en nuestro canal de YouTube, así como seguirnos en nuestras diferentes redes sociales y académicas. Hasta la próxima.